Dicen que yació con sus 3 hermanas en público, que obligó a senadores a presenciar sus orgías y que en un arrebato de delirio deseó que todo el pueblo de Roma tuviera una sola cabeza para cortarla de un tajo. Imagina esto: el hombre más poderoso del mundo, el emperador de Roma, sumergido en una espiral de crueldad, incesto y demencia, donde el placer se mezclaba con el terror y la gloria se teñía de sangre. Pero, ¿fue Calígula realmente el monstruo más depravado y demente de la historia? ¿O sus delirios de grandeza esconden una verdad aún más brutal sobre el poder absoluto y la oscura naturaleza humana? ¿Te atreves a desenterrar los secretos del hombre que Roma prefirió olvidar? Para entender al monstruo, debemos ver al niño. Cayo Julio César Germánico, su nombre real, nació en el año 12 de Cristo, en una familia que era el epicentro de la dinastía Julio-Claudia, una línea manchada por el poder, la ambición y la tragedia. Era hijo de Germánico, un aclamado general romano, y Agripina la Mayor, nieta del mismísimo Augusto. Cayo era un niño amado, el pequeño príncipe de las legiones. Su apodo, Calígula, que significa botita o pequeña bota, se lo ganó en los campamentos militares, donde su madre lo vestía con un uniforme de legionario en miniatura, incluyendo esas pequeñas sandalias militares llamadas caligae. Los soldados lo adoraban. Él era la esperanza, el futuro brillante de Roma. Pero el destino, como siempre, tenía sus propias crueles ironías. La dinastía Julio-Claudia era un nido de víboras. El emperador Tiberio, un anciano paranoico y resentido, regía Roma desde su exilio autoimpuesto en la isla de Capri, sumergido en la depravación y la desconfianza. Germánico, el padre de Calígula, era inmensamente popular, demasiado popular para el gusto de Tiberio. En el año 19 d.C., Germánico murió en Siria, en circunstancias sospechosas. Muchos susurraron que fue envenenado por orden de Tiberio o de su temible prefecto del pretorio, Sejano. La sombra de la traición y el asesinato se cernió sobre el joven Calígula a una edad temprana. Su madre, Agripina, y sus hermanos mayores fueron las siguientes víctimas de la paranoia de Tiberio y las intrigas de Sejano. Acusados de conspiración, fueron exiliados, encarcelados y, uno a uno, perecieron en condiciones brutales, de hambre, por suicidio forzado o en circunstancias misteriosas. Calígula vio cómo su familia, la gente que amaba, era desmantelada pieza por pieza por el mismo sistema al que él un día debería servir. Él, el último superviviente varón de su rama familiar, fue llevado a la villa de Tiberio en Capri. Imagina la escena: un adolescente de apenas 19 años, rodeado de los excesos más depravados de un emperador viejo y cínico. Capri era un santuario de orgías, torturas y perversiones sexuales que harían palidecer al mismísimo infierno. Calígula, el niño de las legiones, tuvo que aprender a sobrevivir en ese ambiente tóxico. Fingió ser servil, obediente, incluso idiota, para no despertar sospechas. Se dice que soportaba las humillaciones y las burlas de Tiberio con una sonrisa forzada en el rostro, mientras su interior se pudría de resentimiento y una oscura fascinación por el poder sin límites que observaba. Sus biógrafos romanos nos dicen que en Capri, Calígula aprendió a ser un maestro de la disimulación, un camaleón que ocultaba su verdadera naturaleza, esa que se forjó en el fuego de la crueldad ajena. La noticia de la muerte de Tiberio fue recibida con un suspiro de alivio en Roma. La gente, cansada de su tiranía y sus excentricidades, veía en Calígula la esperanza. Él era el hijo de Germánico, el héroe y el último vástago de Augusto. Al principio su reinado fue una promesa. Calígula se mostró generoso, distribuyó dinero al pueblo, amnistió a los exiliados, abolió impuestos impopulares y organizó fastuosos juegos. Pero lo que nadie imaginaba era que esa luna de miel duraría apenas unos meses, y que la máscara de cordero de Calígula ocultaba los colmillos de un lobo, o quizás de una criatura aún más primigenia y aterradora. Los historiadores antiguos, como Suetonio y Dion Casio, quienes son nuestras principales fuentes, coinciden en que algo se rompió en Calígula a finales del año 37 d.C. Otros sugieren que la presión del poder, combinada con el trauma de su infancia y la herencia de una familia ya trastornada, desató en él una psicopatía latente. Fuera lo que fuese, el hombre que regresó de la enfermedad no era el mismo. Era un monstruo. Suetonio afirma que fue entonces cuando Calígula comenzó a practicar el incesto con sus hermanas. No hablamos de un romance secreto y culposo, sino de una ostentación de lo prohibido, un desafío a todas las normas romanas de moralidad y decencia. Sus 3 hermanas, Drusila, Agripina la Menor y Julia Livila, eran mujeres de gran belleza y ambición, pero Drusila era su favorita, su amor prohibido,
su cómplice en la depravación. Imagina las noches en el Palacio Imperial. Calígula llevando a Drusila de la mano a los banquetes, besándola y acariciándola públicamente ante los ojos horrorizados de los senadores y sus esposas. Los rumores y las pruebas de que compartían la misma cama no eran solo susurros, sino una verdad a voces. Se decía que él la amaba con la misma intensidad con la que odiaba al resto del mundo. La consideraba su esposa, su reina. La nombró su heredera en su testamento, un honor inaudito para una mujer. La elevó a la categoría de divinidad, haciéndola jurar por el genio de la divina Drusila. Cuando ella murió de una enfermedad en el año 38 d.C., la reacción de Calígula fue tan desproporcionada como todo en su reinado. Un luto público, un edicto que prohibía el entretenimiento en la ciudad y la proclamación de Drusila como una diosa, Pantea, la diosa universal. Pero el incesto no terminó con Drusila. Tras su muerte, Calígula supuestamente continuó sus relaciones con Agripina la Menor y Julia Libila, aunque sin la misma intensidad obsesiva. Estas relaciones eran una extensión de su poder, una forma de demostrar que él estaba por encima de las leyes de los hombres y los dioses. Él era el dios. Y esta creencia en su propia divinidad fue la piedra angular de su locura. Calígula empezó a vestirse como dioses y diosas, alternando entre los ropajes de Júpiter, Hércules, Venus o Diana. Ordenó que se erigieran estatuas de sí mismo en templos y exigió que se le rindiera culto. Incluso se rumoreaba que mantenía conversaciones íntimas con Júpiter en el Capitolio, susurrando y luego gritando en un éxtasis divino. Se les obligaba a postrarse ante él, a besar sus pies, a participar en rituales absurdos donde el emperador se presentaba como una deidad viviente. Su sadismo se manifestó de las formas más crueles y creativas. Calígula disfrutaba con la tortura y la muerte. No era suficiente con ejecutar a alguien. La muerte debía ser lenta, agonizante y teatral. O la más escalofriante, golpéale de tal modo que sienta que se está muriendo. Organizaba banquetes donde los condenados eran ejecutados en su presencia o donde él mismo decapitaba a los invitados por capricho. Imagina ser un senador en la corte de Calígula. Cada día era una ruleta rusa. Un senador, Cneo Léntulo Getúlico, fue ejecutado simplemente por ser demasiado popular. Otro por tener un trasero prominente que Calígula encontró ofensivo. La crueldad no tenía lógica, solo capricho. El terror se extendió por toda Roma. Nadie estaba seguro. Calígula adoraba a Incitato, le construyó un establo de mármol con pesebres de marfil, le ponía collares de piedras preciosas y lo alimentaba con avena mezclada con oro. Se dice que incluso le asignó una casa y esclavos propios. Era una forma de decir: ustedes, los senadores, no valen más que un caballo. Sus delirios económicos eran igualmente catastróficos. Cuando se quedó sin dinero, recurrió a métodos brutales para obtenerlo: impuestos exorbitantes, confiscaciones de propiedades, falsificación de testamentos e incluso la apertura de burdeles reales donde se cobraba por ver la depravación de la corte. Roma se empobrecía mientras su emperador vivía en un frenesí de despilfarro. En otra ocasión, en su camino hacia la guerra, construyó un puente de barcos de 3 millas a través del Golfo de Baiae, solo para cruzarlo con su caballo y su ejército y luego desmantelarlo, una demostración de poder inútil y costosa. Quería que el mundo supiera que él era un dios, capaz de dominar incluso la naturaleza. Los senadores, impotentes, sentían el peso de su humillación. El fin de su reinado fue tan sangriento como su corta vida. 4 años de tiranía desquiciada, de noches sin dormir para quienes lo rodeaban, de terrores inimaginables para el pueblo. La paciencia de la guardia pretoriana, su propia guardia personal y de algunos de los senadores más valientes y desesperados llegó a su límite. Un hombre en particular, Casio Querea, un tribuno de la guardia pretoriana que Calígula humillaba constantemente por su voz afeminada, se convirtió en el líder de la conspiración. Imagina la tensión en el palacio el 24 de enero del año 41 a.C. Calígula había asistido a los Juegos Palatinos y se dirigía a los baños. Querea fue el primero en asestar el golpe, seguido por otros. El hombre que se creía un dios cayó bajo una lluvia de puñaladas, 50 según algunos relatos. Su cuerpo fue mutilado, y su esposa, Cesonia, y su pequeña hija, Julia Drusila, también fueron brutalmente asesinadas para erradicar cualquier posible heredero. No quedaba nada del linaje de Calígula. Roma respiró. Pero la paz no llegó de inmediato. La guardia pretoriana, que había participado en el asesinato, proclamó emperador a Claudio, el tío de Calígula, un hombre cojo, tartamudo, y que había sobrevivido a todas las purgas fingiendo debilidad.
La ironía era cruel. El poder recayó en el más improbable de los herederos, quizás el único lo suficientemente insignificante para haber sobrevivido a la locura de su predecesor. La muerte de Calígula fue celebrada en el Senado, que rápidamente decretó la damnatio memoriae sobre él, la condena de su memoria. Su nombre debía ser borrado de los registros, sus estatuas destruidas. Querían borrar la vergüenza, el horror, la perversión. Su historia es un escalofriante recordatorio de lo que sucede cuando el poder absoluto se mezcla con una mente enferma, cuando no hay límites, no hay moral, no hay compasión. Nos obliga a preguntarnos, ¿fue su locura una consecuencia de su poder ilimitado o el poder ilimitado simplemente reveló una locura que ya existía? La historia de Calígula nos susurra que la depravación no siempre es un secreto oculto en las sombras, sino que a veces se sienta en el trono más alto, a la vista de todos, exigiendo adoración y sembrando el terror. Es la prueba de que los monstruos no nacen, sino que a veces son creados por el ambiente, por la impunidad, por el miedo que siembran a su alrededor, hasta que la única salida es la sangre. Su reinado fue un grito de agonía para Roma, un periodo de vergüenza y horror que se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros de dejar que la autoridad se desvincule por completo de la razón, la ética y la humanidad. Y si quieres descubrir más secretos como este, más historias que la historia oficial prefirió callar, te invito a suscribirte. Aquí, en Historias que no se cuentan, desenterramos los relatos más oscuros, las pasiones más prohibidas y los crímenes más impactantes del pasado. No te pierdas la próxima inmersión en los abismos de lo que el ser humano es capaz de hacer.